Hoy iniciamos un viaje sagrado, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta su arresto en Getsemaní. Exploraremos los días que transformaron al mundo, basados en las enseñanzas reveladas del libro de Urantia. Te damos la bienvenida a La Voz de Van. Bienvenidos todos nuevamente aquí a su emisora, La Voz de Van, Luz en la Oscuridad. Quien les habla, Joana y Jessica, quien me acompaña. Vamos a transmitir un especial de Semana Santa. Vamos a hablar de los últimos episodios en la vida de Micael, aquí en el planeta. Bienvenidos nuevamente y, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia tan llena de sucesos importantes en la vida del Maestro y de sus apóstoles, antes de su crucifixión y muerte. En el documento 172, Jesús entra en Jerusalén montado en un burro, siendo aclamado por las multitudes. Vamos a leer unos fragmentos de algunos documentos que nos evocan todo lo de esta semana. Recuerden que estamos en este programa especial llamado Tras las huellas del Maestro. Entonces vamos a iniciar. Documento 172, numeral 3. La partida a Jerusalén. Durante toda la mañana, Jesús pensó en su llegada a Jerusalén. Hasta ese momento había procurado siempre suprimir toda aclamación pública del que él fuera el Mesías, pero ahora la situación era distinta. Se estaba acercando al fin de su carrera en la carne. El Sanedrín había decretado su muerte, y no había peligro en permitir que sus discípulos dieran libre expresión a sus sentimientos, cosa que ocurriría si él elegía hacer una entrada formal y pública a la ciudad. Jesús no decidió realizar esta entrada pública a Jerusalén como su último intento por conseguir el favor popular, ni tampoco en un intento final de obtener el poder. Tampoco lo hizo para satisfacer los deseos humanos de sus discípulos y apóstoles. Jesús no se hacía las ilusiones de soñador quimérico. Él bien sabía cuál sería la conclusión de su visita. Al comenzar la procesión en Betania, había gran entusiasmo en las multitudes, festivas de discípulos, creyentes y peregrinos visitantes, muchos provenientes de Galilea y Perea. Justo antes de partir, las 12 mujeres del cuerpo original de mujeres, acompañadas por algunas de sus asociadas, llegaron al lugar y se unieron a esta singular procesión que procedía jubilosamente hacia la ciudad. Antes de empezar, los gemelos Alfeo pusieron sus mantos sobre el asno y lo sostuvieron mientras se subía el maestro. A medida que la procesión procedía hacia la cima del oliveto, el gentío festivo arrojaba sus indumentos al suelo y traía ramas de los árboles cercanos para hacer una alfombra de honor para el jumento que traía al Hijo Real, el Mesías prometido. Al proceder la multitud jubilosa hacia Jerusalén, comenzaron a cantar, es decir, a gritar al unísono el salmo. Abro comillas, Hosana al Hijo de David, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, bendito sea el reino que baja del cielo, cierro comillas. Jesús se mostró alegre y despreocupado hasta que llegaron a la cumbre del Oliveto, donde se abría la vista panorámica de la ciudad con las torres del templo. Allí el maestro detuvo la procesión y un gran silencio cayó sobre todos mientras lo contemplaban llorar. Bajando los ojos a la vasta multitud que venía en la ciudad para recibirlo,
El maestro, con mucha emoción y con la voz entrecortada, dijo: Oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido, aún tú, por lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, que podrías haber tenido tan libremente. Pero ya están por ocultarse de tus ojos estas glorias. Estás por rechazar al Hijo de la Paz y volver la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto llegarán los días en que tus enemigos abrirán trincheras alrededor de ti y serás sitiada por doquier. Te destruirán completamente, pues no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto caerá sobre ti porque no supiste reconocer el momento de tu visitación divina. Estás por rechazar el don de Dios, y todos los hombres te rechazarán a ti. Cuando terminó de hablar, comenzaron el descenso del Oliveto y finalmente se reunieron con la multitud de visitantes que venía de Jerusalén con ramas de palma, gritando hosanas y de otras maneras expresando regocijo y sentimientos de comunidad. El maestro no había planeado que estas multitudes salieran de Jerusalén a su encuentro. Esa fue obra de otros. Él nunca premeditaba nada que fuera de efecto dramático. Este es un gran acontecimiento porque esto no se ve en ninguna parte. Antes de el maestro entrar en ese asno de naturaleza humilde, en vez de entrar como se suponía, era el rey de reyes, era el rey que esperaban Exacto, sí. para entrar a sentarse en el trono de David. Antes de hacer esto, Jesús reflexionó mucho y dijo estas palabras desgarradoras, porque realmente a Jerusalén y al mundo entero inclusive le llegaba una hora difícil, la hora en que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos y tristemente murió en la cruz. Por eso es que dentro de los registros del universo nos llaman a este planeta como el planeta de la cruz. Así es, correcto. Sigamos. En el documento 173 también nos habla de las enseñanzas. Apenas llegó Jesús, triunfante y lleno de vítores y cantos de la gente, llegó al templo con sus discípulos. Y pasó un suceso muy extraño, pero muy, digamos, épico del momento. Más o menos en las escrituras sagradas bíblicas se narra algo por el estilo, pero no precisamente viendo a un Jesús colérico que mandaba las mesas y los distintos vendedores del templo lejos. No, realmente, como lo vamos a leer aquí, sucedió. Entonces, en el documento 173 tenemos en el numeral 1 la limpieza del templo. Vamos a resumir un poco lo que dice esto. Se llevaban a cabo grandes negocios en asociación con los servicios y ceremonias del templo. Existía el comercio de proveer animales indicados para los distintos sacrificios. Recordemos que eran los días de Pascua, ¿no? Se acercaba la Pascua judía. Aunque era permitido que un adorador proveyera su propio sacrificio, estaba el hecho de que este animal debía estar libre de todo defecto, en el sentido de la ley levítica, y según la interpretación de la ley por parte de los inspectores oficiales del templo. Muchos de los adoradores habrían sufrido la humillación de que un animal supuestamente perfecto que traían fuera rechazado por los examinadores del templo.
Por consiguiente, se hizo práctica general adquirir los animales para el sacrificio en el templo mismo. Ya esa era una de las razones por qué el templo se había vuelto algo más comercial que realmente un templo de adoración. Y aunque había varios sitios en el cercano del Oliveto, donde se podían comprar animales, se había vuelto costumbre comprarlos directamente en los corrales del templo. Este es el contexto de lo que va a pasar. Gradualmente se había establecido esta costumbre de vender todo tipo de animales de sacrificio en los patios del templo. Se había desarrollado de esta manera un floreciente comercio en el cual se obtenían enormes utilidades. Parte de estas ganancias se reservaban para el tesoro del templo, pero la porción más grande terminaba indirectamente en las manos de las familias de los altos sacerdotes. Eso no es raro que suceda. Pero el tráfico de animales sacrificatorios y de otras mercancías no era la única manera en la cual se profanaban los patios del templo. En esta época había un extenso sistema de intercambio bancario y comercial que se realizaba directamente dentro de los precintos del templo. Y todo esto se había establecido así. Durante la dinastía de los Asmoneos, los judíos acuñaban su propia moneda de plata y se había vuelto práctica exigir que las tarifas del templo de medio ciclo y todos los demás gravámenes del templo se pagaran en esta moneda judía. Esta reglamentación necesitaba la autorización de un número requisito de cambistas para intercambiar los muchos tipos de divisas en circulación por toda Palestina y las demás provincias del Imperio Romano con este ciclo ortodoxo de acuñación judía. En el medio de esta multitud ruidosa de cambistas, mercaderes y vendedores de ganado, este lunes por la mañana, repito, Jesús intentó enseñar el evangelio del reino del cielo. No era el único en resentir esta profanación del templo. La gente común, especialmente los visitantes judíos provenientes de las provincias extranjeras, también resentían de todo corazón esta profanación interesada de su templo nacional de culto. En esta época el Sanedrín mismo celebraba reuniones regulares en un aposento sumergido en el ruido y la confusión de este comercio e intercambio. Cuando Jesús se disponía a comenzar su discurso, sucedieron dos cosas que llamaron su atención. Junto a la mesa de uno de los cambistas situada allí cerca, surgió un violento y excitado altercado porque supuestamente se le había cobrado demasiado a un judío de Alejandría. Al mismo tiempo, se llenó la atmósfera de los mugidos de una manada de alrededor de 100 bueyes que eran conducidos de una sección de los corrales a otra. Al pausar Jesús, contemplando silenciosa pero pensativamente esta escena de comercio y confusión, vio ahí cerca un Galileo de mente sencilla, un hombre con el cual había hablado él cierta vez en Irón, que estaba siendo ridiculizado y burlado por ciertos judeanos supuestamente superiores y elitistas. Todo esto se combinó para que surgiera en el alma de Jesús una de esas extrañas descargas periódicas de indignada emoción. Ante el asombro de sus apóstoles que estaban cerca y que se refrenaron de participar en lo que tan pronto ocurría, Jesús bajó de la plataforma de enseñanza y acercándose al muchacho que conducía el ganado a través del patio, le quitó el látigo de cuerdas y rápidamente sacó del templo a los animales. Pero eso no fue todo. Ante la mirada sorprendida de los miles reunidos en el patio del templo, se dirigió majestuosamente al corral de ganado más alejado y procedió a abrir las puertas de cada uno de los establos y sacar de allí a los animales aprisionados. A esta altura, los peregrinos allí reunidos estaban electrificados y con gritos retumbantes se abalanzaron a los bazares, volcando las mesas de los cambistas.
En menos de 5 minutos todo el comercio había sido barrido del templo. En el momento en que aparecieron los guardias romanos, que estaban cerca del templo, ya reinaba la calma y las multitudes se habían vuelto al orden. Jesús, volviendo a la plataforma de los oradores, habló a la multitud. Habló comillas. Habéis presenciado este día lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cierro comillas. Pero antes de que pudiera pronunciar otras palabras, la gran congregación estalló en hosanas de alabanza, y surgió un grupo de jóvenes de la multitud cantando himnos de gratitud por haber sido echados del templo sagrado los mercaderes profanos e interesados. A esta altura habían llegado algunos sacerdotes a la escena, y uno de ellos dijo a Jesús, abro comillas, ¿acaso no oyes lo que dicen los hijos de los levitas? Y el maestro replicó, ¿has leído alguna vez de la boca de los niños y de los que maman se ha perfeccionado la alabanza? Durante el resto del día, mientras Jesús enseñaba, los guardianes puestos por la misma gente a que vigilaran, estuvieron de centinela en cada galería, y no permitieron que nadie llevara ni siquiera una vasija vacía por los patios del templo. Interesante, interesante tema. Esta parte siempre me gusta mucho leerla en estos tiempos porque también es un dato muy, muy curioso y que nunca se va a contar de la manera que lo cuenta el libro Durante. Sí, exacto. Entonces aquí se ve una limpieza literal del templo de arrojar mercaderes, fariseos, gente que estaba negociando dentro de un templo que se supone era de oración. Y para el maestro no era nada llamativo que eso sucediera. Ujú. Y así tal cual lo hizo y así tal cual quedó estipulado ahí en la historia de esos acontecimientos épicos. Entonces, después de esta gran escena y que los fariseos querían de alguna forma hacer que Jesús se contradijera, Jesús como siempre vio sus intenciones y les empezó a hablar en parábolas. En esa ocasión, ese lunes en la tarde, dio 3 parábolas. Aquí tenemos el inicio de una de ellas. Igualmente les invitamos a revisarlas en el documento 173, numeral 3 del libro Durante. La parábola de los 2 hijos. Mientras los capciosos fariseos estaban allí en pie, en silencio ante Jesús, él bajó la mirada sobre ellos y dijo, puesto que dudáis de la misión de Juan y os disponéis en enemistad contra las enseñanzas y las obras del Hijo del Hombre, presten oído mientras os relato una parábola. Cierto terrateniente, respetado y en buena posición, tenía 2 hijos, y deseando la ayuda de sus hijos en el manejo de sus grandes posesiones, fue a ver a uno de ellos diciendo, Hijo, vete a trabajar hoy en mi viñedo. Este hijo despreocupado respondió al padre diciendo, no iré, pero después se arrepintió y fue. Cuando encontró a su hijo mayor, del mismo modo le dijo, Hijo, vete a trabajar en mi viñedo. Y este hijo hipócrita e infiel contestó, sí, padre mío, iré. Pero cuando su padre partió, no fue. Les pregunto ahora, ¿cuál de los 2 hijos realmente hizo la voluntad de su padre? Puntos suspensivos. Ese es el inicio de una de las parábolas. Por tiempo, en nuestra emisión de hoy, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que los revisen. Realmente son parábolas y enseñanzas muy hermosas del maestro. Pero Así aquí es. vamos a seguir porque aún nos queda mucho por descubrir. Entonces, igualmente les invitamos a revisar el libro Urantia para seguir contextualizando y reflexionando sobre todas las parábolas que el maestro mencionó este día lunes en el templo. Jesús fue recibido como rey, pero no traía espada.
Traía un mensaje de paz y una verdad que pocos entendieron. Sigan conectados, vamos a hacer una pausa, vamos a poner música unos minutos y ya volvemos con ustedes. Recuerden que somos la voz de Van, luz en la oscuridad. Y seguimos aquí en el especial de Semana Santa, tras las huellas del Maestro, en su emisora La Voz de Van. Ya recorrimos un poco de esos primeros acontecimientos del Maestro antes de su crucifixión y muerte, pero vamos a ver aquí un pequeño relato acerca de un momento también muy importante en la vida de los apóstoles, también las últimas enseñanzas del Maestro, y que eso también es muy importante para las religiones cristianas de hoy en día. En el documento 174 y el 175 nos relata diferentes parábolas, como lo mencionábamos antes, algunas disputas con los fariseos, contra Jesús, obviamente, y contra sus apóstoles, porque los fariseos ya querían destruir por completo al Maestro. Y también nos menciona la última apelación pública del Maestro, tanto para sus discípulos como las personas que lo seguían, como para sus apóstoles y su familia incluso. En este corto segmento que vamos a hacer en estos momentos, vamos a mencionar una de las enseñanzas más grandes y más importantes del Maestro. Aquí en esta ocasión, contextualizando un poco, los saduceos como siempre querían hacer caer a Jesús de alguna manera. Sí. En el documento 174, numeral 4, habla sobre el gran mandamiento que el Maestro menciona. Otro grupo de saduceos había sido instruido para enredar a Jesús en preguntas sobre los ángeles, pero cuando contemplaron la suerte de sus compañeros que habían tratado de hacerlo caer en la trampa con las preguntas relativas a la resurrección, con mucho tino decidieron permanecer callados. Se retiraron sin hacer preguntas. Era el plan premeditado de los confederados fariseos, escribas saduceos y herodianos plantear preguntas engorrosas durante todo el día con la esperanza de desacreditar de esta manera a Jesús ante la gente y al mismo tiempo de prevenir efectivamente que él tuviera tiempo para la proclamación de sus enseñanzas perturbadoras, según ellos, ¿no? Sí. Entonces, se adelantó uno de los grupos de los fariseos para hacerle preguntas embarazosas
Y el portavoz, señalando hacia Jesús, dijo: Maestro, yo soy abogado y me gustaría preguntarte cuál, en tu opinión, es el mandamiento más grande. Jesús respondió: Existe tan solo un mandamiento, y ese mandamiento es el más grande de todos. Y es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo mandamiento es como el primero. En efecto, de él surge directamente, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más grandes que estos. Sobre estos dos mandamientos se apoyan toda la ley y los profetas. Cuando el abogado percibió que Jesús había respondido no solo de acuerdo con el concepto más elevado de la religión judía, sino que también había respondido sabiamente a los ojos de la multitud reunida, pensó que la mejor actitud era alabar abiertamente la respuesta del maestro. Por lo tanto dijo: En verdad, maestro, bien has dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera de él, y que amarlo de todo corazón, con toda comprensión y fuerza, y también al prójimo como a uno mismo, es el primero y gran mandamiento. Y estamos de acuerdo de que este gran mandamiento debe considerarse mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando el abogado contestó de esta manera tan discreta, Jesús bajó la mirada sobre él y dijo: Amigo mío, percibo que no estás muy lejos del reino de Dios. Este es un pequeño fragmento. Aquí lo que queríamos resaltar era ese gran mandamiento que nos dejó Jesús en sus últimos Sí. días. Y también, obviamente, entender por qué Jesús sabía de las intenciones de todos los que estaban en su contra para desacreditarlo y asimismo destruirlo frente al mundo. Jesús no discutía, enseñaba. A quienes lo atacaban les respondía con parábolas, a quienes dudaban con paciencia, a quienes lo odiaban con amor. Entonces, aquí tenemos una reflexión del día de hoy. ¿Qué haríamos hoy si un hombre como Jesús nos hablara? ¿Lo escucharíamos o lo rechazaríamos como aquellos líderes? Interesante pregunta, ¿no? Reflexionemos un poco y quedemos también en una pequeña pausa con música que nos acompaña el día de hoy. Especial Semana Santa, tras las huellas del Maestro, en su emisora La Voz de Mar. Quédense con nosotros.
Seguimos aquí en el especial de Semana Santa, en su emisora La Voz de Van. Y ahora nos adentramos en un tema bastante lleno de acontecimientos importantes. Como les digo, nuestro tiempo de emisión es corto, pero vamos a tratar de ser lo más concisas posible. Pero bueno, hay tantas cosas que podemos hablar de la vida del maestro que nos darían muchas horas acá. Sin embargo, vamos a hacer lo posible por tomar cada una de esas situaciones. En este segmento vamos a tratar sobre los documentos 176 al 179, donde nos habla de las profecías en el monte, las admoniciones finales del maestro hacia sus discípulos, el retiro del miércoles, porque a Jesús y a sus discípulos y a sus apóstoles siempre les gustaba descansar el día miércoles. Todos los días miércoles de cada semana descansaban. Y este día fue especialmente de descanso porque Jesús se retiró al monte a orar, a hablar con su Padre, para alistarse a los acontecimientos que venían. También vamos a hablar un poco de la institución del servicio del pan y el vino, tal cual es la celebración de conmemoración que Jesús nos dejó en la última cena con sus discípulos. Aquí un pequeño fragmento de la introducción del documento 175. Cuando el maestro comenzó a hablar, el patio del templo estaba silencioso y ordenado. Los cambistas de dinero y los mercaderes no se habían atrevido a volver a entrar al templo después de haber sido echados el día anterior por Jesús y una multitud tumultuosa. Antes de comenzar el discurso, Jesús miró tiernamente a este público que tan pronto escucharía su discurso de despedida, su mensaje de misericordia a la humanidad, combinado con la última denuncia de los falsos maestros y los fanáticos líderes de los judíos. Este discurso de Jesús es bastante extenso. Vamos a tocar algunos puntos más importantes y que podamos reflexionar acerca de ellos. Numeral 1. El discurso. He estado con vosotros este largo tiempo, yendo y viniendo por la tierra, proclamando el amor del Padre por los hijos de los hombres, y muchos han visto la luz, y por la fe han entrado al reino del cielo. En relación con esta enseñanza y predicación, el Padre ha hecho muchas obras maravillosas, aún hasta la resurrección de los muertos. Muchos enfermos y afligidos han sido curados porque han creído. Pero toda esta proclamación de verdad y curación de las enfermedades no abrió los ojos de los que se niegan a ver la luz, los que están decididos a rechazar este evangelio del reino. De toda forma posible que esté de acuerdo con el hacer la voluntad de mi Padre, yo y mis apóstoles nos hemos esforzado por vivir en paz con nuestros hermanos, por conformar con los requisitos razonables de las leyes de Moisés y de las tradiciones de Israel. Hemos persistentemente buscado la paz, pero los líderes de Israel no lo quieren así. Al rechazar la verdad de Dios y la luz del cielo, se están aliando con el error y con las tinieblas. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y el error. Muchos de vosotros os habéis atrevido a creer en mis enseñanzas y ya habéis entrado en la felicidad y libertad de la conciencia de la filiación de Dios. Y atestiguaréis que he ofrecido esta misma filiación de Dios a toda la nación judía, aun a aquellos mismos hombres que ahora buscan mi destrucción. Aún ahora mi Padre recibiría a estos maestros cegados y a estos líderes hipócritas si tan solo se volvieran a Él y aceptaran su misericordia. Aún ahora no es demasiado tarde para que reciba a esta gente la palabra del cielo y dé la bienvenida al Hijo del Hombre.
Mi Padre ha tratado por mucho tiempo con misericordia a esta gente. Generación tras generación enviamos nuestros profetas para enseñarles y advertirles, y generación tras generación ellos mataron a estos maestros enviados por el cielo. Y ahora vuestros obstinados altos sacerdotes y vuestros potentados testarudos siguen haciendo la misma cosa. Así como Herodes ocasionó la muerte de Juan, vosotros del mismo modo os preparáis para destruir al Hijo del Hombre. Hasta tanto haya una posibilidad de que los judíos se vuelvan a mi Padre y busquen la salvación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mantendrá tendidas sus manos de misericordia hacia vosotros. Pero cuando ya hayáis llenado vuestra copa de impertinencia y cuando ya hayáis rechazado finalmente la misericordia de mi Padre, esta nación será abandonada a sus propias luces y rápidamente caerá en un fin ignominioso. Este pueblo fue llamado para ser la luz del mundo, para mostrar la gloria espiritual de una raza conocedora de Dios, pero tanto os habéis alejado del cumplimiento de vuestros privilegios divinos que vuestros líderes están a punto de cometer la suprema locura de todos los tiempos. Ojo ahí, suprema locura de todos los tiempos. Porque están por rechazar finalmente el don de Dios a todos los hombres y a todos los tiempos, la revelación del amor del Padre en el cielo por todas sus criaturas en la tierra. Ahí Jesús hacía referencia a su misma persona como revelación al mundo. Entonces, ese fue un pequeño fragmento del gran discurso de despedida de Jesús en esos últimos días de su vida aquí en la tierra. Pero vamos a ver un poquito también acerca de lo que pasaba mientras Jesús se despedía de sus discípulos y apóstoles y toda la gente que lo seguía. Se estaba conspirando contra el maestro y se convocó a una reunión del Sanedrín para poder destruirlo a como diera lugar. En el documento 175, numeral 3, nos describe cómo fue la fatídica reunión de ese Sanedrín. A las 8 de la noche de este martes se convocó la fatídica reunión del Sanedrín. En muchas ocasiones previas, este Supremo Tribunal de la Nación Judía había decretado en forma casual la muerte de Jesús. Muchas veces este augusto cuerpo gobernante determinó poner punto final a su obra, pero nunca antes habían resuelto arrestarlo y ocasionar su muerte a toda costa. Fue justo antes de la medianoche de este martes 4 de abril del año 30 después de Jesucristo, cuando el Sanedrín, así como estaba compuesto en ese momento, votó oficial y unánimemente imponer la sentencia de muerte a Jesús y a Lázaro. Esta fue la respuesta al último llamado del Maestro a los potentados de los judíos, llamado hecho solo unas pocas horas antes en el templo. Representó su reacción de amargo resentimiento ante la última y vigorosa acusación de Jesús contra estos mismos altos sacerdotes y saduceos y fariseos impertinentes. La resolución de condenar a muerte, aún antes de su juicio, al Hijo de Dios fue la respuesta del Sanedrín a la última oferta de misericordia celestial que fuera extendida jamás a la nación judía como tal. Desde este momento en adelante los judíos se encontraron solos para completar el breve y corto periodo que les quedaba de vida nacional. Como cualquier otro grupo puramente humano entre las naciones de Urantia, Israel había repudiado al hijo de aquel Dios, que hiciera un pacto con Abraham, y el plan de que los hijos de Abraham fueran los portadores de la luz de la verdad en el mundo se hizo añicos.
se había abrogado el pacto divino y se aproximó a pasos agigantados el fin de la nación hebrea. Los funcionarios del Sanedrín recibieron la orden de arrestar a Jesús temprano a la mañana siguiente, pero con instrucciones de que no debía ser arrestado en público. Se les dijo que planearan arrestarlo en secreto, preferiblemente en forma repentina y de noche. Comprendiendo que tal vez no volvería ese día, el miércoles, para enseñar en el templo, ellos instruyeron a estos oficiales del Sanedrín que, comillas, lo traigan ante el alto tribunal judío en algún momento antes de la medianoche del jueves. Cierro comillas. Numeral 4. La situación en Jerusalén. Al concluir Jesús su último discurso en el templo, los apóstoles sufrieron una vez más un estado de confusión y consternación. Antes de que el maestro comenzara su denuncia terrible contra los potentates judíos, regresó Judas al templo. Todos los 12 así oyeron la última mitad del último discurso de Jesús en el templo. Fue desafortunado que Judas Iscariote no hubiera podido oír la primera mitad de este discurso de despedida, que contenía la oferta de misericordia. Él no oyó esta última oferta de misericordia a los líderes judíos porque aún se encontraba conferenciando con cierto grupo de saduceos parientes y amigos con los cuales había almorzado, y con los cuales estaba discutiendo la forma más adecuada de desasociarse de Jesús y de sus hermanos apóstoles. Fue al escuchar la acusación final del maestro contra los líderes y gobernantes judíos, cuando Judas final y plenamente decidió abandonar el movimiento del Evangelio y lavarse las manos de todo el asunto. Sin embargo, abandonó el templo en compañía de los 12, fue con ellos al Monte de los Olivos, donde con sus hermanos apóstoles escuchó ese discurso fatídico sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de la nación judía, y permaneció con ellos ese martes por la noche en el nuevo campamento cerca de Getsemaní. Recordemos también que Judas, en su egoísmo y en su, digamos, afán de ser reconocido, quiso traicionar al maestro y a sus hermanos apóstoles para, digamos, beneficio propio. Los judíos, los saduceos, los fariseos y el Sanedrín en general lo quisieron, mejor dicho, lo engañaron para traicionar al maestro. En principio Judas lo traicionó por eso mismo, porque quería ser reconocido, pero nunca se imaginó que lo que querían era matarlo, querían colgarlo de un madero. Exactamente. Entonces, ahí es cuando Judas, al ver todo esto que estaba pasando ya en la crucifixión, ahí les espoleo un poco lo que va a pasar. Judas se arrepiente, pero pues ya es demasiado tarde. Sigamos en nuestro tema. El miércoles, el día de descanso. Documento 177. Cuando no les apremiaba el trabajo de enseñar al pueblo, era costumbre de Jesús y sus apóstoles descansar de sus labores los miércoles. Este miércoles en particular desayunaron un tanto más tarde que de costumbre, y el campamento estaba impregnado de un silencio ominoso. Poco se dijo durante la primera mitad de esta comida matutina. Por fin Jesús habló. Deseo que descanséis hoy. Dedicad tiempo a pensar en todo lo que ha ocurrido desde que vinimos a Jerusalén y meditar en lo que se avecina, de lo cual os he hablado claramente. Aseguraos de que permanezca la verdad en vuestra vida y de que crezcáis diariamente en la gracia. Después del desayuno, el maestro informó a Andrés que tenía la intención de ausentarse por el día y sugirió que se le permitiera a los apóstoles pasar el tiempo según sus propios deseos, excepto que no entraran bajo ninguna circunstancia a Jerusalén. Cuando Jesús se preparó para ir a las colinas a solas,
David Zebedeo se le acercó diciendo: Bien sabes, maestro, que los fariseos y potentados desean destruirte, y sin embargo te preparas para ir solo a las colinas. Es una locura exponerse así. Por lo tanto, enviaré a 3 hombres contigo, bien preparados para que vigilen que no te ocurra nada mal. Jesús miró a los 3 bien armados y robustos galileos y dijo a David: Tienes buenas intenciones, pero te equivocas porque no llegas a comprender que el Hijo del Hombre no necesita a nadie para que lo defienda. Ningún hombre me atacará hasta la hora en que esté listo para dar mi vida en conformidad con la voluntad de mi Padre. Estos hombres no deben acompañarme. Deseo ir solo, para poder comulgar con el Padre. Al escuchar estas palabras, David y sus guardianes armados se retiraron. Pero al encaminarse Jesús solo, Juan Marcos se adelantó con una pequeña cesta. Recordemos que Juan Marco en ese momento tenía 13 años, 12, 13 años más o menos, que contenía alimentos y agua, y sugirió que, si tenía el maestro la intención de alejarse por todo el día, puede que tuviera hambre. El maestro sonrió a Juan y tendió la mano para tomar la cesta. En ese día Juan Marcos acompañó al maestro en todo momento. Lo miraba, lo observaba cuando él oraba. Simplemente él quería estar junto a su maestro. Mientras tanto, en el día del campamento, los apóstoles pasaron la mayor parte de este día caminando por el monte de los Olivos y conversando con los discípulos que allí acampaban con ellos. Pero por la tarde temprano ansiaban ver el retorno de Jesús. A medida que fue pasando el día, se pusieron cada vez más agitados, pensando en su seguridad. Se sentían inexpresablemente solos sin él. Hubo, durante todo ese día, mucho debate sobre si se le debería haber permitido al maestro irse solo a las colinas, acompañado solamente por un muchacho mandadero. Aunque ningún hombre expresó sus pensamientos abiertamente, no había uno entre ellos, salvo Judas Iscariote, que no deseara estar en el lugar de Juan Marcos. Aquí ya pasó el miércoles, el día miércoles. Ahora vamos a hacer una pequeña, digamos, extensión de todo lo que pasó el día jueves, el día en que Jesús cenó con sus apóstoles por última vez y dejó estipulado la conmemoración de la que tanto hoy en día se celebra en diferentes religiones cristianas. En el documento 179, la última cena, durante la tarde de este jueves, cuando Felipe recordó al maestro que se acercaba la Pascua y preguntó sobre los planes para su celebración, pensaba en la cena de Pascua que debía comerse a la tarde del día siguiente, el viernes. Era costumbre comenzar las preparaciones para la celebración de la Pascua no más tarde que el mediodía del día anterior, puesto que los judíos consideraban que el día comenzaba a la puesta de sol. Eso significaba que la cena de Pascua del sábado se comería el viernes por la noche, poco antes de la medianoche. Los apóstoles sabían que Jesús había celebrado otras Pascuas sin cordero. Sabían que personalmente no participaba en ninguno de los servicios del sistema judío que incluía sacrificios. Muchas veces había compartido el cordero pascual como huésped, pero en todos los casos en que él era el anfitrión, no se servía cordero. No habría sido para los apóstoles una gran sorpresa que se omitiera el cordero aún la noche de la Pascua, y puesto que esta cena se ofrecía un día antes, no les llamó la atención que faltara el cordero. Después de recibir los saludos y la bienvenida del padre y de la madre de Juan Marcos, los apóstoles fueron inmediatamente al aposento de la parte alta, mientras Jesús se quedaba atrás para hablar con la familia de Marcos. Esta cena fue realizada en la casa de Juan Marcos y su familia.
Se había acordado de antemano que el maestro celebraría esta ocasión a solas con sus 12 apóstoles, por lo tanto no se había dispuesto que hubiera siervos para servirles. Esa fue una pequeña introducción a la última cena. Aquí tocamos un tema importante que es el lavado de pies de los apóstoles. Otro episodio y otra gran enseñanza del maestro hacia sus apóstoles. Aquí también el maestro trató de convencer por última vez a Judas de que pues tenía que reflexionar acerca de su traición. Pero pues Judas finalmente desertó. Documento 179, numeral 3. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. Más adelante, en el curso de la comida y después de la segunda copa, todos los huéspedes del mismo modo se levantaban y se lavaban las manos. Puesto que los apóstoles sabían que su maestro nunca observaba estos ritos de lavado ceremonial de las manos, tenían curiosidad por saber qué tenía intención de hacer cuando, después de compartir esta primera copa, se levantó de la mesa y silenciosamente se dirigió junto a la puerta, donde estaban dispuestos los cántaros de agua, las vasijas y las toallas. Y su curiosidad se transformó en asombro cuando vieron que el maestro se quitaba su manto, se envolvía en una toalla y comenzaba a echar agua en una de las vasijas para los pies. Imaginad el asombro de estos 12 hombres que tan recientemente se habían negado a lavarse los pies unos a otros y que se habían enredado en disputas tan poco elegantes sobre los sitios de honor en la mesa, cuando le vieron dar la vuelta alrededor del extremo no ocupado de la mesa hasta el asiento más bajo del festín en el que se reclinaba Simón Pedro y, arrodillándose en actitud de siervo, se preparó para lavarle los pies a Simón. En el momento en que se arrodilló el maestro, los 12 se pusieron de pie al unísono. Aún el traidor Judas olvidó por un momento completamente su infamia y se levantó con sus compañeros apóstoles en esta expresión de sorpresa, respeto y asombro total. Allí estaba pues Simón Pedro, de pie, mirando hacia abajo al rostro levantado de su maestro. No me imagino esa escena, debió ser muy emocionante. Ver al maestro arrodillado en tus pies, o sea, debió ser algo increíble. Jesús no dijo nada, no era necesario que hablara. Su actitud revelaba claramente que estaba dispuesto a lavarle los pies a Simón Pedro. A pesar de la fragilidad de la carne, Pedro amaba al maestro. Este pescador galileo fue el primer ser humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús e hizo una confesión plena y pública de esa fe. Y Pedro nunca había dudado ni una sola vez de la naturaleza divina del Maestro. Puesto que Pedro tanto reverenciaba y honraba a Jesús en su corazón, no es extraño que su alma se resintiera de la idea de Jesús arrodillado allí frente a él en actitud de siervo inferior, proponiéndose a lavarle los pies como lo haría un esclavo. Cuando Pedro consiguió volver en sí lo suficiente como para dirigirse al Maestro, expresó los sentimientos sinceros de todos los demás apóstoles. Después de algunos momentos de gran incomodidad, Pedro dijo: «Maestro, ¿es que realmente piensas lavarme los pies?». Luego, levantando la mirada al rostro de Pedro, Jesús dijo: «Tal vez no comprendas plenamente lo que estoy por hacer, pero más adelante sabrás el significado de todas estas cosas». Entonces Simón Pedro, respirando hondo, dijo: «Maestro, jamás lavarás mis pies». Cada uno de los apóstoles indicó con la cabeza su aprobación de la firme declaración de Pedro al negarse a permitir que Jesús se humillara de esta manera ante ellos. La atracción dramática de este espectáculo insólito llegó a tocar al principio el corazón de Judas Iscariote, pero cuando su intelecto vanaglorioso juzgó el espectáculo, concluyó que este gesto de humildad era tan solo otro episodio más que probaba conclusivamente que Jesús nunca sería calificado como el libertador de Israel,
y que él no había cometido un error al decidir que desertaría la causa del maestro. Mientras estaban todos ellos allí de pies, anhelantes del asombro, Jesús dijo: Pedro, yo declaro que si no te lavo los pies, no participarás tú conmigo en lo que estoy a punto de realizar. Cuando Pedro escuchó esta declaración juntamente con el hecho de que Jesús seguía de rodillas ahí a sus pies, tomó una de esas decisiones de aprobación ciega en cumplimiento del deseo de aquel a quien él tanto respetaba y amaba. Cuando empezó a ocurrírsele a Simón Pedro que en este propuesto acto de servicio había tal vez un significado que determinaba una conexión futura de uno con la obra del Maestro, no solo se reconcilió con la idea de permitir que Jesús le lavara los pies, sino que, con su manera característica e impetuosa, dijo: Entonces, Maestro, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El Maestro, al aprontarse para comenzar a lavar los pies de Pedro, dijo: El que ya está limpio tan solo necesita que le laven los pies. Vosotros que os sentáis conmigo esta noche estáis limpios, pero no todos. Pero el polvo de vuestros pies debería haber sido lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, haré yo este servicio por vosotros como una parábola para ilustrar el significado de un mandamiento nuevo que pronto os daré. Del mismo modo, el Maestro fue alrededor de la mesa, en silencio, lavando los pies de sus apóstoles sin siquiera excluir a Judas. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso el manto, retornó a su asiento de anfitrión y después de mirar a sus apóstoles asombrados dijo: ¿Comprendéis realmente lo que os he hecho? Me llamáis Maestro y me llamáis bien, porque eso soy. Si pues el Maestro os ha lavado los pies, ¿por qué vosotros no queríais lavaros los pies unos a los otros? ¿Qué lección debéis aprender de esta parábola en la que el Maestro tan voluntariosamente hace este servicio con sus hermanos? Que sus hermanos no se ofrecían a hacer unos para con los otros. De cierto os digo, un siervo no es más grande que su amo. Tampoco es más grande el que es enviado que el que lo envía. Habéis visto el camino del servicio en mi vida entre vosotros, y benditos sois vosotros que tendréis el coraje y la gracia de servir así. Pero, ¿por qué seréis tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino espiritual difiere de los métodos del poder en el mundo material? Cuando entré en este aposento esta noche, no os conformabais con negaros orgullosamente a lavaros los pies unos a otros, sino que también caísteis en disputas entre vosotros sobre quiénes se merecían los sitios de honor en mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿Acaso no sabéis que no puede haber sitio de preferencia en mi mesa? ¿Acaso no comprendéis que amo a cada uno de ustedes como a los demás? ¿Acaso no sabéis que el sitio junto a mí, que significa un honor entre los hombres, nada significa en cuanto a vuestro estado en el reino del cielo? ¿Sabéis que los reyes de los gentiles tienen señorío sobre sus súbditos? Y que los que ejercen esta autoridad son llamados a veces benefactores, que sea como el más joven, y el que quiere ser jefe, que sea como el que sirve. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿Acaso no se piensa comúnmente que el que se sienta a comer es más grande? Pero observaréis que estoy entre vosotros como el que sirve. Si estáis dispuestos a ser consiervos conmigo para hacer la voluntad del Padre, en el reino venidero os sentaréis conmigo en poder, aún haciendo la voluntad del Padre en la gloria futura. Cuando Jesús terminó de hablar, los hermanos Alfeo trajeron el pan y el vino,
con las hierbas amargas y la pasta de frutas secas que eran el plato siguiente de la última cena. Hasta aquí vamos con este gran tema que es la última cena del Maestro y sus apóstoles. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. Ya estamos terminando esta primera sesión y vamos a continuar leyendo el segmento del establecimiento de la cena de conmemoración. Recuerden que estamos en el documento 179. Cuando le llevaron a Jesús la tercera copa de vino, la copa de la bendición, se levantó del diván y tomando la copa en sus manos, la bendijo diciendo: Tomad todos vosotros esta copa y bebed de ella. Esta será la copa de mi conmemoración. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y verdad. Esta será para vosotros el emblema del don y el ministerio del Espíritu Divino de la verdad. Yo no beberé otra vez de esta copa con vosotros hasta que la beba en forma nueva con vosotros en el reino eterno del Padre. Todos los apóstoles, mientras bebían de esta copa de bendición en profunda reverencia y silencio perfecto, sentían que estaba pasando algo fuera de lo ordinario. La vieja Pascua conmemoraba la salida de los padres, el pasaje del estado de esclavitud racial a libertad individual. Ahora, el Maestro instituía una nueva cena de conmemoración como símbolo de la nueva dispensación en la cual el individuo enclarecido emerge de las cadenas del ceremonialismo y del egoísmo al gozo espiritual de la hermandad y la comunidad de los hijos de la fe liberados del Dios vivo. Cuando terminaron de beber esta nueva copa de conmemoración, el Maestro tomó el pan y después de dar gracias, lo rompió en pedazos y diciéndoles que lo pasaran, dijo: Tomad este pan de conmemoración y comedlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida. Este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. El Verbo del Padre, tal como es revelado en el Hijo, es en verdad el pan de la vida. Cuando hubieron compartido el pan de la conmemoración, el símbolo del Verbo vivo de la verdad encarnado en semejanza de carne mortal, se sentaron. Al instituir esta cena de conmemoración, el Maestro recurrió, como siempre fue su costumbre, a las parábolas y a los símbolos. Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes verdades espirituales
de manera tal que resultara difícil a sus sucesores darles interpretaciones precisas y significados definidos a sus palabras. De esta manera, trataba de prevenir que las generaciones venideras cristalizaran sus enseñanzas y vincularan los significados espirituales con las cadenas muertas de la tradición y del dogma. En el establecimiento de la única ceremonia o sacramento asociado con toda su misión en la vida, Jesús hizo grandes esfuerzos por sugerir sus significados más bien que recurrir a definiciones precisas. No quería destruir el concepto individual de la comunión divina, estableciendo una forma precisa. Tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del creyente, cortándole las alas por el formalismo. Más bien, buscaba liberar el alma renacida del hombre y ponerla en las alas dichosas de una nueva y viviente libertad espiritual. A pesar de los esfuerzos del Maestro por establecer así este nuevo sacramento de conmemoración, los que vinieron en los siglos sucesivos frustraron su deseo expreso porque este simple simbolismo espiritual de aquella última noche en la carne ha sido reducido a interpretaciones precisas y sujeto a la precisión casi matemática de una fórmula establecida. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna se ha vuelto tan normalizada por la tradición. Esta cena de conmemoración, cuando es compartida por los que son creyentes en el Hijo y conocedores de Dios, no necesita asociar a su simbolismo ninguna de las interpretaciones erróneas y pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, porque en tales ocasiones el Maestro está realmente presente en cada una de estas ocasiones. La cena de conmemoración es el encuentro simbólico del creyente con Micael. Cuando os tornáis de este modo conscientes del Espíritu, el Hijo está realmente presente y su Espíritu fraterniza con el fragmento residente de su Padre. Después de meditar todos ellos por unos momentos, Jesús continuó hablando. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros y regocijaos de que he de seguir viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Como individuos, no discutáis entre vosotros quién será el más grande. Sed todos vosotros como hermanos. Cuando el reino crezca hasta comprender grandes grupos de creyentes, tratad del mismo modo de no buscar la grandeza ni la preferencia entre estos grupos. Esta poderosa ocasión ocurrió en un aposento superior en la casa de un amigo. No hubo nada de formalismo sagrado ni de consagración ceremonial, ni en la cena ni en el edificio. La cena de conmemoración se estableció sin sanción eclesiástica. Cuando Jesús hubo así establecido la cena de conmemoración, dijo a sus apóstoles: Toda vez que hagáis esto, será en memoria mía. Cuando me recordéis, pensad primero en mi vida en la carne. Recordad que estuve cierta vez con vosotros y luego, por la fe, discernid que todos vosotros vendréis alguna vez a cenar conmigo en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, la memoria de mi vida auto-otorgadora, el verbo de la verdad eterna. Y la memoria de mi amor por vosotros, el derramamiento de mi espíritu de la verdad sobre toda la carne. Y cerraron esta celebración de la vieja Pascua, pero sin derramamiento de sangre, en relación con la inauguración de la nueva cena de conmemoración, cantando todos juntos el Salmo 118. Bueno, hasta aquí vamos a cerrar. Aún nos falta un segmento, pero ya nuestra emisión está concluyendo. Vamos a recordar un poco cómo dice ese Salmo 118. Según las escrituras, obviamente. Vamos a ver cómo fue ese cierre de esa última cena.
El Salmo 118 dice: Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Que lo diga Israel, su bondad es para siempre. Que lo diga la casa de Aarón, su bondad es para siempre. Que lo digan los que temen al Señor, su bondad es para siempre. Al Señor en mi angustia le clamé y me respondió sacándome de apuros. Si el Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Cuento al Señor entre los que me ayudan y veré a mis enemigos a mis pies. Más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Todos los paganos me rodeaban, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban, me tenían cercado, pero en el nombre del Señor los humillé. Me rodeaban como avispas, cayeron como zarza que se quema, pues en nombre del Señor los humillé. Me empujaron con fuerza para botarme, pero acudió el Señor a socorrerme. El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto, ha sido para mí la salvación. Clamores de alegría y de triunfos resuenan en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hizo proezas. La diestra del Señor lo ha enaltecido. La diestra del Señor hizo proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Ábrame las puertas de justicia para entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta que lleva al Señor, por ella entran los justos. Te agradezco que me hayas escuchado. Tú has sido para mí la salvación. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Esta fue la obra del Señor. No podían creerlo nuestros ojos. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en él. Danos, oh Señor, la salvación. Danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. El maestro sabía que el final estaba cerca, pero no mostró miedo. Reunió a sus amigos y les enseñó cómo recordar su espíritu, no con monumentos, sino con actos de amor. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión primera de el especial de Semana Santa tras las huellas del Maestro. Sigan atentos a nuestras redes sociales que próximamente les comunicaremos cuándo será la próxima sesión. Aún no estamos seguras del horario y el día, pero ténganlo por seguro que será en los próximos días santos y les agradecemos inmensamente que estén nuevamente con nosotros. Feliz Semana Santa para todos ustedes. Feliz semana, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí con ustedes 24/7. Recuerden que somos La Voz de Van, luz en la oscuridad. Y síganos en nuestras redes, @La Voz de Van en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram. Y síganos, estén atentos a las novedades. Y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Sigan con nosotros en nuestra programación habitual 24/7, La Voz de Van. Somos luz en la oscuridad.